Buenas chicos. Bueno, hemos empezado con la parte de magnetismo y vamos a establecer un paralelismo entre lo que era campo eléctrico, que ya hemos visto, y campo magnético. Nosotros dijimos que el campo eléctrico era un campo vectorial y lo distinguíamos a través de dos magnitudes. Una magnitud vectorial, que es el vector campo eléctrico, que es el vector E, y el vector flujo de campo eléctrico, lo cual es una magnitud escalar. Bien, ya lo habíamos definido. Entonces, nosotros podíamos decir en lo que era campo eléctrico que una carga, un conjunto de cargas me producían un campo eléctrico a su alrededor que estaba distinguido a través de las líneas de fuerza o líneas de campo, y eran estas las que ejercían una fuerza sobre un conjunto de cargas o una carga individualmente, ¿bien? Distinguido a través de esta expresión. Después, ¿qué más podíamos decir? Que las cargas las podíamos ver individualmente, ya sea en distribución continua o distribución discreta. Podíamos ver cargas por separado, cargas positivas y cargas negativas. Dijimos que las cargas positivas estaban distinguidas a través del protón y las cargas negativas a través del electrón. Cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. Bien, ahora ingresemos con lo que es campo magnético y dijimos que íbamos a establecer un paralelismo con similitudes y diferencias que hay con el campo eléctrico. Nosotros podemos decir que una carga o un conjunto de cargas en movimiento, como es la corriente, o un imán permanente, como es un imán como es producido por un material ferromagnético, me producen un campo magnético a su alrededor. Ese campo magnético se distingue a través de líneas de campo, líneas de inducción, que no son líneas de fuerza como nosotros lo veíamos en campo eléctrico, ¿bien? Y estas fuerzas y este campo es el que me ejerce una fuerza sobre una carga en movimiento o sobre un conjunto de cargas en movimiento, como es la corriente. ¿Qué más podemos decir? Existen dos magnitudes características, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Quiero que tengan en cuenta muy bien, nosotros estamos definiendo magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes vectoriales necesitan módulo, dirección y sentido. Módulo es un número, dirección y sentido se distingue a través de un ángulo, bien, con respecto a alguno de los ejes coordenados. Tenemos el vector inducción magnética, que también, como el vector campo eléctrico, es tangente a la línea de campo en todo punto, ¿bien? Y la unidad del campo magnético es el Tesla, que es Newton sobre Ampere por metro. Y el flujo, que el flujo es la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan una superficie. Matemáticamente, ¿cómo se expresa? Es el producto escalar de dos vectores, B por diferencial S, es decir, que involucra el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Su unidad es el Weber y es Tesla por metro cuadrado, es decir, campo por unidad de área. ¿Qué otra diferencia, que es una gran diferencia con lo que nosotros teníamos en campo eléctrico? Que acá, en campo magnético, nosotros no podemos distinguir dos polos separados. Siempre un imán o un electroimán consta de dos polos, norte y sur. Así nosotros dividamos un imán permanente en las partes más pequeñas contra de los dos polos. Siempre las líneas de inducción salen del norte y llegan al sur. Es decir, si nosotros ponemos una brújula en cualquier punto, esto nos va a indicar el norte y el sur. Eso nos indica que nosotros, el polo norte geográfico está cerca del sur magnético. Bien, eso lo podríamos ver más detenidamente después, o lo podrían indagar a través de un libro. Expresado esto, nosotros primeramente nos vamos a parar en esta parte, es decir, un campo que me produce una fuerza, ya sea sobre una carga o sobre un conductor que transporta corriente. Es así que nosotros tenemos fuerza producida por un campo magnético sobre una carga en movimiento. Si nosotros tenemos un campo magnético entrante, uniforme, es muy importante que sepan distinguir ustedes lo que es uniforme y de constante. Uniforme,
la variable es la posición. Constante, la variable es el tiempo. Es decir, cuando yo estoy hablando de un campo uniforme, es decir, que punto a punto tiene el mismo valor. Y constante, conforme transcurre el tiempo, tiene el mismo valor. Algo puede ser uniforme, pero no necesariamente constante. Bien, entonces, supongamos que nosotros tenemos una carga positiva, ingresa con una cierta velocidad v en un campo magnético. Esta carga está sujeta a una fuerza lateral. Esa fuerza lateral está expresada por esta expresión. Bien, fuerza es una magnitud vectorial, es igual a Q por V por campo magnético. Este producto vectorial, para expresar el sentido de V, yo tengo que llevar el vector velocidad al vector campo magnético. Acuérdense que el producto vectorial no es conmutativo, ¿bien? Y da como resultado un vector que es en una dirección o en un eje perpendicular al plano que forman estos dos. Es decir, ingresa la carga positiva con una velocidad v, el vector campo es entrante, el vector v va hacia mi derecha, v por la regla de la mano derecha, yo tengo que llevar el primer vector que apunta hacia mi derecha, vuelvo a repetir, hacia el campo magnético que es entrante, en el sentido que arrolló los dedos. Por lo tanto, la fuerza va hacia arriba. Esta fuerza no me produce un cambio en el módulo de la velocidad. Acuérdense que la velocidad es un vector. Me produce un cambio en la dirección. Por lo tanto, me va a producir, según la segunda ley de Newton, me va a producir una aceleración. Esa aceleración es centrípeta. Esa fuerza es de origen central y vuelvo a repetir, me produce un cambio en la dirección de la velocidad. Por lo tanto, el movimiento que describe esa carga positiva, porque esta expresión es para una carga positiva, el movimiento, cuando ya ingresó en ese campo magnético, es un movimiento circular. Este es el sentido de circulación de la carga Q. La fuerza es hacia adentro y la velocidad tiene este sentido. Es decir, si acá está la carga Q, en cualquier punto, B a B me da una fuerza centrípeta. Si nosotros seguimos expresando, acuérdense que por física 1 es masa por la aceleración centrípeta, que es B cuadrado sobre S, siguiendo con estas expresiones tenemos que la velocidad, por último, tiene esta expresión. Y la velocidad angular es V sobre R. La velocidad angular de esa carga, fíjense que en ningún momento depende de la velocidad o del radio descrito, sino depende de la carga, del campo magnético y de la masa de esa carga. Es decir, este es el principio de funcionamiento de un ciclotrón. Cualquiera sea la velocidad, siempre y cuando no cambiemos la carga y la masa por ende, y el campo magnético, cualquiera sea la velocidad que nosotros pongamos a la partícula, el radio descrito va a ser tal que el omega se mantenga constante. De ahí podemos tener la frecuencia, la velocidad angular es 2pi por f, donde la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo, y acuérdense que la frecuencia es la inversa del periodo. Bien, nosotros vamos a ver ahora el problemita 3. El problemita 3 nos dice de la guía qué campo magnético se requeriría para hacer que un electrón cuya energía es de 400 electronvolt se mantenga en una trayectoria circular de 0,8 metros de radio. Es decir, nosotros tenemos este campo magnético que ahora yo lo he dibujado saliente. ¿Podría ser entrante? Sí, podría ser entrante. Nosotros tenemos que la trayectoria del electrón, que es una carga negativa,
circular. La fuerza, por lo tanto, en cualquier punto, supongamos que acá tenemos el electrón. Nosotros vamos a ver cuál es el sentido de recorrido de ese electrón. Bien, nosotros por esta expresión tenemos que para una carga positiva, si esa carga fuera positiva, la fuerza tendría que ser, o sea, como es negativo o positiva, la fuerza es entrante, la fuerza centrípeta. Como es negativa, por la regla de la mano derecha, nosotros tendríamos que tener este sentido de fuerza, en el caso de la carga negativa. Entonces, ¿cómo giraría el electrón? Si nosotros le ponemos esta velocidad, esa velocidad por el campo nos da una fuerza hacia arriba, que no es el caso de esta carga porque esta carga es negativa. Es decir, la velocidad es en este sentido. Para que me dé una fuerza hacia abajo, como es una carga negativa, la fuerza es igual al módulo y de sentido contrario. Es decir, cuando nosotros tenemos un electrón, tenemos E por la velocidad del electrón, entendiendo que esto es una carga negativa. La fuerza es igual y de sentido contrario que para una carga positiva. Bien, nosotros, para reflejarlo mejor en un par de ejes en el espacio, si nosotros tenemos Z, X e Y, supongamos que la velocidad tiene el sentido de X, la fuerza es en el sentido de Z, el campo está en la dirección de Y. Fíjense ustedes, si nosotros hacemos B por B, me da una fuerza hacia abajo. Pero como es una carga negativa, la fuerza es igual y de sentido contrario. Ahí estaría la explicación. En este ejercicio nosotros tenemos que una energía de 400 electronvolt. Electronvolt es electrón en la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es decir, coulomb por volt me da como unidad el joule. La energía que nosotros tenemos es esa expresión. Acuérdense que la energía cinética está expresada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si ustedes despejan de ahí velocidad, les da este valor. Y el campo magnético despejado de esta expresión, tenemos el campo magnético 8,43 Tesla. Las unidades, si nosotros expresamos estas unidades, es decir, kilogramo por metro sobre segundo sobre coulomb por metro, en definitiva me da Tesla, que es Newton sobre Ampere por metro. Bien, bueno, entonces creería que ahí está explicado bastante bien la fuerza producida por un campo magnético sobre una carga en movimiento. Bien, listo chicos, con esto vamos a seguir seguramente editando otros videos con otras explicaciones.